Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, norte y sur y en cualquier parte del mundo. Así como los y las salvadoreñas que nos miran en nuestro país, en Centroamérica y en América Latina. Un abrazo para todos y todas. Quiero enviar un saludo al doctor Omar Pastor para darle un mensaje de confianza, optimismo y de posición de afrontar las realidades. De todas maneras, el ser humano se especializa justamente en eso. Este día vamos a hablar de un tema de mucha importancia para nosotros: los problemas del imperio estadounidense. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no somos hombres o mujeres de Occidente, ni somos hombres o mujeres del Oriente. Somos hombres y mujeres de la periferia. Cuando hablamos de Occidente, estamos usando una dimensión civilizacional. No es geográfico. Hacemos referencia a una civilización que se considera vinculada directamente a la civilización griega. Ahí está Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Eso es Occidente. El resto es Oriente. La India, China, Rusia, que se mueve en Occidente y también en Oriente. Nosotros nos movemos en la periferia. Siempre hemos sido así. Desde antes que nos invadieran los castellanos, nosotros éramos periferia de los mayas. Cuando los mayas eran el imperio. Cuando caen los mayas, fuimos periferia del imperio azteca. Luego periferia de los españoles. Un poco de los ingleses. Y luego periferia del imperio estadounidense. Estados Unidos expresa el conflicto de dos categorías: república e imperio. Recordemos que luego de la independencia de Inglaterra, las 13 pequeñas colonias del Atlántico nacen como Estados Unidos, con su constitución, su civilización, sus leyes. Pero había todo un continente que era propiedad de los comanches, de los cheyennes, de los Sioux, de los apaches, de los chiricahua, etcétera, etcétera. Esas 13 colonias despojaron a esos pueblos de sus tierras y llegaron hasta el Océano Pacífico. Después despojan a México. Le quitan California, le quitan Arizona, le quitan Texas, Nuevo México. Luego invaden Cuba, ya a finales del siglo XIX invaden Cuba para impedir la independencia de Cuba. Pero también invaden las Filipinas y le quitan Filipinas a España. El imperio va creciendo, siempre en una relación entre la república estadounidense, que es la forma que adopta el Estado que ahí se construyó, con sus instituciones, como ocurre en todas partes. Aquí aparece una relación conflictiva.
entre la república y el imperio. Y ocurre que para entender lo que está ocurriendo hoy a los Estados Unidos, hay que situarlo en su condición y en su calidad imperial. El imperio es una categoría política, militar, y cultural, ideológica, que abarca grandes extensiones de tierra y de seres humanos. Roma, el imperio que más se conoce, estableció su control sobre el mar Mediterráneo y sobre una parte importante de Europa y de Asia. Ese era el mundo romano. Imperio poderoso, del que conocemos historia, su derecho, su manera de pensar. Estados Unidos es el imperio que cubre el planeta, con miles de bases militares en todo el planeta, con ejércitos en todo el planeta. Y ocurre que el imperio es el que logra que el petróleo, que el gas, que las maderas, que los minerales extraídos de diferentes partes del planeta llegan a la República. La comida en la República de los Estados Unidos, el nivel de vida en la República de los Estados Unidos depende del imperio. Es lo que el imperio obtiene, saquea en muchas ocasiones en diferentes países de todo el planeta. Eso va a dar a la República, que se presenta hasta ahora como una república exitosa. ¿Y a dónde está el problema? ¿Qué ocurrió? Estados Unidos se convierte en el rey después de la Segunda Guerra Mundial, aun cuando su papel militar no fue determinante para la derrota de los ejércitos nazis. Fueron las tropas de la Unión Soviética las que le quebraron el espinazo al ejército alemán nazi en la batalla de Stalingrado, 1942-1943. Pero impusieron su moneda como referencia planetaria. ¿Pero qué ocurrió? De esos acontecimientos han transcurrido más de 70 años. En esas décadas, la correlación planetaria cambió. Estados Unidos se consideró dueño del planeta cuando se derrumbó la Unión Soviética, pero se equivocaron. Cuando Nixon visitó China décadas antes, la visión que tenían era que China iba a ser un gigantesco mercado para las mercancías de los Estados Unidos, y se equivocaron. Se equivocaron. 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, China, Irán y los países del oriente del planeta constituyen un cúmulo de poderes y de fuerzas en distintos órdenes de la vida. Es decir, que la correlación de fuerzas del imperio se ha movido de manera no favorable a los Estados Unidos. Cuando fallan las cosas en el imperio, pues fallan las cosas en la república, porque la república pasa a depender del imperio. Y se quiebra el nivel de vida. Y se quiebran las reglas del juego. Desde siempre, desde la independencia, los colonos ingleses que aseguraron la independencia de los Estados Unidos decidieron que ahí iba a funcionar un solo partido, con dos alas, así como las alas de los aviones, unos demócratas y otros republicanos. Y por décadas, más de 100 años, esto le funcionó, hasta que se terminó eso. Y Donald Trump fue el candidato que no era ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata.
simplemente un millonario perteneciente a un bloque capitalista estadounidense antiglobalizante, enfrentado a otro bloque capitalista estadounidense globalizante, al que perteneció Obama, que establecieron una serie de arreglos, una serie de pactos y de tratados. El bloque al que pertenece Trump está exigiendo nuevas reglas del juego. Y sin ser miembro de ningún partido, se hace presidente de los Estados Unidos. Esa era expresión del quiebre de esas reglas y expresión de esa crisis de la que estamos hablando. Y es que los imperios, todos los imperios, necesitan y han necesitado aparecer ante las poblaciones de los territorios que dominan, manejando determinados mitos. Por ejemplo, que Estados Unidos es una democracia. Que en los Estados Unidos el Estado asegura el control del mercado. Que en los Estados Unidos el Estado pone la regla y dirige el juego. Estas reglas, en el marco de esta crisis, se han quebrado. Se han quebrado. Estados Unidos como sociedad es una sociedad que va retrasada en el terreno de los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la segregación racial. Hasta hace poco había una gran segregación racial. Siendo Estados Unidos una sociedad de migrantes y un Estado integrado por múltiples pueblos de distinto origen y cultura, no tiene frente a los inmigrantes una política acorde con la naturaleza cultural del país. Pero eso sí, acorde con los ritmos de su economía. Veamos algunos mitos. Estados Unidos es una democracia. Este es un mito fuerte que le ayuda a mantener cohesionado y controlado a la población que vive allí en los Estados Unidos. La población estadounidense es anglosajona, que son los primeros emigrantes, chinos, vietnamitas, latinoamericanos, europeos de distinto origen, es decir, es un mosaico, es un pueblo con diferentes pueblos, sin homogeneidad, sin homogeneidad. Las comunidades estadounidenses viven de acuerdo a su cultura. Muy bien, a esas comunidades se le incorpora el mito de la democracia, que ahí hay democracia. En esa democracia las leyes se cumplen. Esta es parte del mito. ¿Qué ocurre hoy? Una parte, casi la mitad de la población, está afirmando que en las últimas elecciones presidenciales hubo fraude. Y para nosotros el punto no es si hubo o no hubo, porque nosotros no votamos ahí ni tenemos candidatos ahí. El tema es el hecho de que una parte grande de la población estima que allí hubo fraude.
Y si la democracia se basa en el voto de la gente y en la concurrencia de la gente a votar, entonces todo eso está quebrado. Todo eso está quebrado. Si la democracia se basa en la confianza en las instituciones, aquí hay que saber que en los Estados Unidos el pueblo no elige directamente a sus representantes, sino que hay un procedimiento que se llama colegios electorales, en donde la gente vota, pero no es eso lo que decide, sino de la votación de esa gente arrancan miembros de lo que se llama colegio electoral, que son los que en verdad deciden. ¿De qué democracia? Eso lo decidieron los terratenientes y esclavistas, que no podían ser de otro modo. No hay ningún sentido peyorativo en la frase, tenía que ser así. Que no estaban en disposición de confiarle la decisión de cosas fundamentales a la gente, a ese pueblo. Y por eso pusieron a este nivel secundario. Hasta ahora todo les había funcionado, pero ya no. Ya no. Esa es una democracia que no funciona. Y en este momento a los Estados Unidos les resulta muy difícil presentarse en el mundo como democráticos. Un mito que se ha quebrado. Pero hay otro mito. En Estados Unidos el Estado controla el mercado. Son dos poderes. Son dos poderes. El mercado no es lo mismo que el comercio. El comercio es la actividad normal, necesaria, que expresa el intercambio de las diferentes culturas y las diferentes mercancías de las comunidades. Ese es el comercio. Pero el mercado es la construcción política, ideológica, cultural y militar que arranca del comercio. El mercado es otra cosa diferente al comercio. El mercado no ha sido inventado por el capitalismo. No. La humanidad lo ha inventado a partir del comercio. El mercado es la fuente de las guerras. Tremendas guerras. Incluso en la guerra de Troya, de la que habla Homero en la Ilíada, allí hay una guerra de mercado. Porque los mercaderes griegos hicieron la guerra a los troyanos para abrir el camino al mercado. Pero ¿qué ocurrió hoy? El mercado le quitó al presidente de los Estados Unidos la comunicación. ¿Y qué hizo el presidente? Nada. Mira, ese mito está derrotado. En los Estados Unidos manda el mercado. ¿Y el Estado cómo ha quedado? Ahora bien, a nosotros, como país periférico, pobre, atrasado, lo que le está ocurriendo a ese imperio nos interesa, no solo porque hay ahí 3 millones de salvadoreños o más, y van a haber más. No solo por eso, porque eso no nos pone en situación de desventaja. Al contrario, eso afirma que en la producción de la riqueza de ese país hay manos salvadoreñas que deben participar de esa riqueza. Nos interesa porque este es el momento para abrir los ojos al mundo, para buscar amigos en todas partes del mundo. Nosotros no tenemos derecho a tener enemigos. Necesitamos tener amigos de todos los colores y de todos los sabores. En Asia, en Europa, en América Latina y en el norte. Somos amigos de los Estados Unidos.
Pero Estados Unidos no puede ser, ni debe ser, ni tiene que ser el único amigo. Y tampoco ese amigo estadounidense debe decirnos a nosotros quiénes han de ser nuestros. Entonces este es un momento en donde nuestro país ha de abrir sus ojos al mundo, a todo el mundo. Al fin y al cabo, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos tiene raíces objetivas. Ellos lo conocerán. Y ellos lo resolverán, si pueden. Pero nosotros como país no debemos depender de ese imperio en problemas para la solución de nuestros propios problemas. Esos problemas nuestros hemos de resolverlos nosotros y solamente nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo resolverá. Por eso este es un momento crucial, donde hemos de tener la capacidad de tener el mundo en la cabeza y los pies sobre la tierra, para saber caminar y saber mantener un rumbo trazado por nosotros. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho. Protéjanse mucho.